Buenas tardes. Con mi compañero Hernán vamos a explicar sobre la teoría del orden jerárquico. Bueno, en esta pirámide explicamos sobre las fuentes de financiación para cada empresa. Tienen sus ventajas y sus desventajas, como lo son. Aportes de los socios. Las ventajas es que no generan deudas con terceros. Las desventajas, que el monto requerido, si es muy alto, pues a veces no se puede tener esa fluidez o liquidez financiera. La segunda es socios capitalistas. Sus ventajas: se obtienen dinero sin endeudarse y se suman con contactos o experiencias. Y las desventajas se cede por parte del control y de las utilidades de la empresa. El tercero es el sector bancario, que es uno de los más que se beneficia la empresa y también uno de los que más uno saca como empresario. Bueno, las ventajas de este es que los accesos al monto son muy grandes y también que sus plazos y sus tasas pueden ser más negociables. Y las desventajas es que pues se generan un interés y unas garantías y pues que el flujo de caja a veces no alcanza a ser lo suficiente para poder hacer el pago. El cuarto es la financiación pública. Eh, las ventajas son las tasas de intereses más bajas que en los bancos y en los demás, y las desventajas que procede de burocráticos, requisitos estrictos y también que son focalizados a ciertos sectores, usualmente a los actores públicos, ¿no? La quinta es la subvenciones. Las ventajas es que no se devuelven, impulsan proyectos a innovadores estratégicos, y las desventajas que exigen cumplir pues con unas condiciones específicas y una detallada qué hicieron con cada uno de esos fondos que nos dan. El sexto es el Business Angels. Bueno, este es como tal, son inversores privados que adoptan capital y las experiencias a proyectos con alto potencial de crecimiento. Eh, Sus ventajas como tal es que además del dinero suelen brindar asesorías y contactos. Y las desventajas es que generalmente existe participación accionaria y ciertas influencias en las tomas de decisiones. Y sigue capital de riesgo. Bueno, las ventajas son grandes porque eh, las sumas de dinero para escalar rápidamente, eh, asesorías estratégicas, y las desventajas es el alto nivel de exigencia, sesión de control significativa y plazos de salida del inversor como tal. Y por el último es el crowdfunding. Como tal, esto es como una financiación colectiva, es como un grupo de, un ejemplo, coeducadores. Pues esto ayuda a que a las personas se les aporte, con un aporte pequeño, pues puedan crecer como empresa. Las ventajas son eh, que se validan como una idea de negocio y no requieren grandes inversiones. Y las desventajas es que la competencia es muy alta y que debe hacer una campaña de marketing muy efectiva. Bueno, también vamos a hablar un poco sobre las orden en las que las empresas deben tener el financiamiento como tal. Eh, Como todos, pues recursos financieros. Estos pueden ser
internos y externos. Los internos, pues, son las ganancias retenidas, las ventas de activos, la reducción del capital del trabajo. Y los externos, pues, puede ser un crédito a largo, mediano o corto plazo. Como tal, en largo plazo, son emisiones de acciones por bonos, eh, prestación de un dinero a largo plazo o concesiones. A mediano plazo es el arrendamiento, compra a plazos y préstamos a mediano plazo. Y por último, el corto plazo, pues son los sobregiros, el crédito comercial, el factoraje y también el préstamos a corto plazo. Bueno, esta imagen nos muestra un ejemplo sobre el financiamiento del orden de la compra. Pues inicialmente usted recibe una OC de su cliente. eh, pues un- perdón, porque es importante, la orden de compra confirma que el cliente quiere adquirir ciertos bienes o servicios bajo condiciones específicos, como también como son precio, calidad y fecha de entrega. En el segundo es la solicitud del proveedor. Como tal es, ¿qué sucede? Como empresa vendedora, realiza un pedido de insumos o productos requeridos a un proveedor. Y la clave, aquí se pactan términos con el proveedor, como son los costos, el tiempo de producción y la entrega, basados en lo que el cliente necesita. El tercer ítem es la aprobación de la carta o crédito por parte del financista. La entidad financiera como, eh, por ejemplo, revisa la orden de compra y si cumple unos ciertos requisitos que las empresas piden, pues emiten un documento de respaldo, una carta de crédito y pues como tal, la aprobación del financiamiento. Su importancia es que garantiza al proveedor que recibe el pago por los productos solicitados y puede empezar a fabricar y despachar sin ningún riesgo por un impago. La cuarta es la producción de pago proveedor. Esto es, pues, se elabora los productos o preparación de los servicios y una vez que están listos, pues se recibe el pago de la entidad financiera o se recibe el pago, pues, del cliente como tal. El quinto es la entrega de productos y facturación. Usualmente ahorita las empresas cuando entregan el producto, eh, pues ahí sí realizan como tal la factura electrónica. Eh, Esta hace que el cliente reciba su mercancía y confirme la recepción, quedando la obligación por pagar la factura en la fecha pactada. Y por último es el reembolso al financista. Esto es como tal el pago en los tiempos pactados con el cliente y pues así se cierra el ciclo financiero de orden de compra. Siga, compañero. Y a continuación vamos a observar otro ejemplo del orden de jerarquía, pero acá vamos a mostrar el orden de jerarquía de las deudas, que comienza de menor riesgo hasta un mayor riesgo. El cual comienza por una deuda garantizada, por consiguiente pasa a un depósito a plazo fijo, después a una deuda senior, una deuda subrogada, después unos híbridos, en los cuales los híbridos se encuentran las obligaciones convertibles a acciones. También se encuentran obligaciones convencionales a la deuda y un equity. Este equity es
el riesgo más alto, eh, perdón, es el nivel más bajo del orden de la jerarquía de las deudas. Este es el que representa la propiedad total de la empresa. Bueno, en este, si hay dinero después de pagar todas las deudas y de las acciones preferentes, pues este se distribuye entre los diferentes accionistas comunes. Como lo mencionaba anteriormente, pues es el último, el final, el último y el final de la jerarquía de los pagos o deudas. Esto significa que los accionistas comunes asumen un mayor riesgo, pero también pues tienen un potencial de ganancia si la empresa tiene éxito. Estos niveles pues son un costo son el mismo, son el costo de financiamiento, como también son las prioridades de pago de la liquidación. Ventajas y desventajas de emitir acciones preferentes. Eh, bueno, acá podemos observar una pirámide donde tenemos ventajas fiscales, prioridad en la distribución de activos y pagos de dividendos de fijos. Donde las ventajas, donde las ventajas fiscales es importante notar que la deuda suele tener ventajas fiscales, bueno, más que directas, pues porque son intereses deducibles de impuestos. En la mayoría de los sistemas fiscales, pues esto reduce la carga tributaria de una empresa. Eh, Estas ventajas fiscales la podemos llamar también como anterior equity, pues que es un nivel de riesgo bajo, el cual establece estabilidad financiera a menor riesgo de quiebra. Bueno, la deuda suele ser más atractiva desde un punto de vista fiscal. Bueno, esto también bueno, depende de la reducción, eh, la reducción de sus diferentes intereses. Por eso es que muchas empresas buscan un equilibrio entre ambos para optimizar su estructura de su capital. Em, en siguiente tenemos prioridad en la distribución de activos. Bueno, esta es una estructura garantizada que los acreedores, bueno, quienes son los prestadores de dinero, son los en primero recuperar su inversión antes que los accionistas. Bueno, ¿quiénes son los accionistas? Pues son los dueños de la empresa y pues estos accionistas asumen el riesgo más alto. Por consiguiente, tenemos el pago de dividendos fijos. Eh, este pago de dividendos fijos se refiere a la distribución de las ganancias entre de los accionistas con un monto previamente establecido. Pues esto independientemente del desempeño financiero de la empresa. Uno de los puntos principales de estos casos es las acciones preferentes, que son las que se dividen son las que las acciones preferentes reciben un dividendo fijo a que los accionistas comunes. También tenemos dentro de estos pagos de dividendos fijos empresas con políticas de dividendos fijos. Estas son algunas campañas que establecen los pagos de dividendos constantes en sus accionistas comunes. Eh, a continuación tenemos una imagen donde podemos observar una pirámide de 1 a 6 escalones, donde nos da a conocer los diferentes factores que afectan el coste de capital de las acciones preferentes. Como primero tenemos la tasa de los dividendos, como segundo tenemos las condiciones del mercado, como tercero la calificación crediticia, cuarto la disposición de compra, quinto la demanda del mercado y por último tenemos las eh, consideraciones fiscales.
Por último, tenemos que comprender la importancia de la estructura del capital. Tenemos tres factores. El primero es la tolerancia al riesgo, el segundo la estabilidad del flujo efectivo y el tercero la dinámica de la industria. ¿Qué es la tolerancia al riesgo? Pues es la capacidad y disposición de un inversionista o una empresa para asumir pérdidas pérdidas en busca de mayores rendimientos. Esto depende mucho pues, de los factores financieros, psicológicos y el contexto de su inversión. La estabilidad del flujo de efectivo. Esta se refiere a la capacidad de una empresa o una persona para mantener ingresos constantes y suficientes para cubrir sus diferentes gastos y costos. También ello, pues, cubrir muchas de sus obligaciones financieras en un corto tiempo o corto plazo. Y la dinámica de la industria, esta se refiere a los diferentes factores y fuerzas que afectan el comportamiento, la competencia, y la evolución un sector en un determinado largo plazo. Estas dinámicas determinan las diferentes oportunidades y los diferentes riesgos de que para las empresas que se ejecuten dentro de las diferentes instalaciones de la industria. Muchas gracias. Muchas gracias.